¿Alguna vez, seguramente alguna vez, has creído que tus dificultades para adelgazar son porque tú tienes falta de fuerza de voluntad, o tal vez porque tú crees que esto de las dietas no es para ti, piensas que tienes un problema de autoestima, o simplemente crees que esto de cuidar la alimentación pues no es algo así como que muy divertido de hacer, porque se necesita sacrificio, se necesita fuerza de voluntad, o se necesita tener un propósito muy claro. Y la verdad es que muchas de estas cosas no están mal, pero, pero muchísimo antes de usar tu fuerza de voluntad, existen las hormonas. Hace rato una paciente me escribía, una persona que me escribió para recibir asesoría, me dijo, es que yo me están saliendo manchas, tengo verrugas en el cuello, tengo el cuello manchado, tengo la entrepierna manchada, tengo las axilas manchadas, me mandó fotos. Y me dice, lo que pasa es que yo creo que eso es por un desbalance hormonal, me dice así. Y la verdad es que yo le dije, bueno, en realidad sí. Hablando con ella ya luego le dije, es que en realidad sí, en realidad todo en el cuerpo tiene que ver con un balance o con un desbalance hormonal. Cuando a ti te da hambre porque hay una serie de hormonas que conspiran para eso. Y cuando a ti se te quita el hambre, también hay una serie de hormonas que conspiran para que a ti se te quite el hambre. En un caso muy particular y muy interesante, te quiero hablar de la leptina. En este caso, la leptina como factor saciante, como factor de saciedad, como factor que va a ayudarte a primero entender si tienes obesidad, si tienes barriga, si tienes hígado graso, si tienes muchas dificultades para relacionarte con la comida de manera correcta, y sientes que terminas comiendo de más, y sientes que a pesar de que tú tienes ganas realmente o sea, tú dices, bueno, es que yo ya entendí que también tampoco los excesos son buenos, y que yo quiero adelgazar pero no puedo, siento que quiero pero no puedo, hay algo dentro de mí que me hace comer más, y a pesar de que estoy llena, sigo queriendo comer más. Bueno, precisamente la leptina como factor de saciedad es un tema muy interesante. La leptina, en primer lugar, es una hormona. Aquí tengo anotadas algunas ideas para no perderme, porque luego me paso y hablo y me voy. La leptina es una hormona segregada por los adipocitos cuando reciben suficiente comida de la sangre. Los adipocitos son las células de la grasa, las células que sirven para almacenar la grasa en el cuerpo. Y los adipocitos tienen la capacidad también de por medio del tejido adiposo formar leptina. El tejido adiposo es un órgano. La grasa corporal es un órgano. Y es un órgano también llamado endocrino. Esto quiere decir que tiene la capacidad de alguna manera de producir hormonas, ¿ok? Y como todas las hormonas son mensajeros, ya lo has escuchado en alguno de mis videos, te entiende que trato de explicar esto de manera sencilla, que se entienda rápidamente y que se entienda lo más importante. Y en este caso debes saber que las hormonas son mensajeros. De hecho, la palabra hormona tiene un cierto significado que significa mensajero. Un mensajero es alguien que entrega un mensaje. Y como yo, en este momento yo soy un mensajero. Sí, estoy actuando como una hormona porque yo soy un mensajero que está entregando simplemente un mensaje. Las hormonas son utilizadas en el cuerpo para estimular la comunicación entre las células, entre qué debería de pasar en este momento y qué no, cómo iniciar, cómo terminar algún proceso. Las hormonas son eso, son una vía de comunicación entre nuestras células. Y en este caso el hipotálamo integra, maneja todas las señalizaciones hormonales que tienen que ver sobre la ingesta de energía, cuánta comida se come, las calorías, el uso de esas calorías y el gasto. El hipotálamo controla, el hipotálamo en el cuerpo es como un termostato, ¿ok? ¿Qué pasa? Que en 1959 ya se proponía la idea por allá de que las células de grasa producían algo así como un factor de saciedad que circulaba por la sangre. O sea, piensa en esto. Ya en 1959 ya había alguien por ahí diciendo a la comunidad científica de que había algo que se producía en las células de la grasa,
que probablemente era lo que estaba haciendo que se generara el límite, el parar de comer, el ya comí, el ya parar, detenerte de comer, ¿no? Y esto tiene que ver igual con el hipotálamo y tiene que ver con las hormonas, porque precisamente estamos hablando de eso, que resulta que este factor de saciedad andaba por la sangre y que es precisamente el que lograba que la persona parara de comer. Entonces resulta también entender que mientras más grandes son los depósitos de grasa en la persona, el factor de saciedad circulante en la sangre aumenta. O sea, esto quiere decir que una persona que tiene mayor cantidad de grasa corporal, de alguna manera se va a ver expuesto a su cuerpo a una mayor cantidad de ese factor de saciedad, a ese factor saciante. Entonces lo normal es que una vez que se entiende este proceso, podríamos pensar entonces una persona que tiene obesidad, que tiene mucha grasa corporal. Yo veo que come muchísimo. ¿Cómo es posible que coma muchísimo? Si tiene mucha grasa corporal, se supone que si tiene mucha grasa corporal y que la grasa es un órgano endocrino, y que como ese tejido adiposo es un órgano endocrino, pues produce hormonas, y como produce leptina, que es una hormona, que es este factor de saciedad, pues como lo eleva, como está muy alta esa producción de leptina, porque está muy gorda la persona, pues es lógico pensar que entonces esta persona que tiene mucha grasa, que está muy gorda, que tiene obesidad, pues entonces esta persona tendría que ser la que menos debería de querer comer. La que menos debería de querer comer, porque la leptina lo que hace es quitarla, el hambre, saciar a la persona, mantenerla saciada, ¿no? Entonces, como te mantienes saciado, pues uno piensa, ¿cómo es posible que el obeso produzca mucha leptina y que todo el tiempo tenga hambre? Entonces la gente que puede pensar en esto puede decir, bueno, es que esto no es cierto, porque ¿cómo es posible? Yo estoy muy gordo, entonces estoy muy gordo, y como estoy muy gordo, pues yo no debería tener tanta hambre. Y es precisamente el punto, porque resulta que por medio del hipotálamo, cuando el hipotálamo recibe la señal de esta hormona, el hipotálamo ayuda a que el cerebro dé la señal también de ya comí, de ya parar de comer. Esto con el fin, de hecho, de dejar de comer y a largo plazo lograr que la grasa también logre llegar a su nivel normal. O sea, en otras palabras, este proceso por el cual la leptina intenta mantenernos saciados también es una forma de protección ante la obesidad. Aunque en este caso parece contradictorio, es una manera de proteger al cuerpo contra el exceso de grasa corporal. Porque al haber mayor cantidad de grasa corporal, que la persona está engordando, pues se eleva la producción de leptina, y la leptina va a funcionar como factor de saciedad. La persona va a dejar de comer y entonces la persona regularía otra vez su grasa corporal, porque al cuerpo no le interesa estar demasiado gordo, ni tampoco le interesa estar desnutrido, o sea, con bajo peso, con bajos niveles de grasa, demasiado bajos, no. Le interesa tener una cantidad de grasa adecuada, óptima, que le pueda preservar la salud, la funcionalidad, la reproducción y la supervivencia en un medio hostil donde seguramente hay depredadores detrás de nosotros. Y el que corre más lento no es precisamente el que más se salva en una carrera, ¿no? No es precisamente el que más se salva. ¿Qué otra cosa? Y ya luego resulta que en 1994 ya se supo a ciencia cierta así sobre ese factor de saciedad circulante. Se llamaba leptina, como ya les dije, y leptina deriva del griego lepto. Lepto, la palabra lepto significa delgado. Delgado, o sea, ve tú la relación entre leptina, lepto, delgado, que así como ya me has escuchado hablar en otros videos, este punto es interesante, sobre la resistencia a la insulina, o sea, que el estímulo de algo constante. Ahí están mis perros que estaban ladrando ahorita, no sé, lo escuchaste. Si estos perros hubieran estado ladrando durante todo el video, llegaría un momento en el video en el que el ruido de ese ladrido ya no representaría un problema, porque nos volvemos resistentes al ruido y nos adaptamos al ruido. Lo mismo que le pasa a un bebé que está en un aeropuerto
y que está durmiendo con su mamá y su mamá lo está cargando y tal, pero llega al aeropuerto y tal, el bebé sigue durmiendo porque él se adaptó, ya tiene media hora ahí en el aeropuerto y está durmiendo con el ruido y todos pasan y hacen ruido y el bebé duerme como un bebé. Pero ¿qué pasa cuando hay absoluto silencio? Hay absoluto silencio en la casa, son las 4 de la mañana, el bebé duerme, absoluto silencio. Es tanto el silencio que cuando apenas muevo la silla, tantito bajo mi pie de la hamaca o la cama y bajo mi pie, craquean o algo, cualquier rechinar de la puerta, el bebé se levanta porque aquí tenemos el fenómeno de la resistencia, en este caso la resistencia al ruido y la resistencia al sonido, o sea, el estímulo constante de algo constantemente y alargado en el tiempo es precisamente lo que hace que se genere resistencia, así como ocurre con la resistencia a la insulina, las formas de alimentación muy altas en carbohidratos, en azúcares refinados, la exposición constante y frecuente a jarabe de maíz alto en fructosa, bueno, desemboca en resistencia a la insulina, entre otras cosas por sobreexposición constante y crónica a esa hormona en exceso. Igual ocurre con la resistencia a la leptina. Existe la resistencia a la leptina, o sea, este paciente gordo que produce mucha cantidad de leptina termina peor porque ha producido tanta y expuesto a su cuerpo a tanta leptina que ya el cerebro no hace caso. De alguna manera, en el caso de los obesos, tienen tanta leptina que el cerebro se vuelve resistente o insensible a ella. Y así la leptina no logra su objetivo de parar las ganas de comer en la persona. Tampoco puede aumentar el gasto energético ni nada de lo que debería hacer porque se vuelve resistente el cerebro, ¿sí? Y en este caso se produce luego la ingesta elevada de alimentos y la persona no puede parar de comer, aunque tiene niveles elevados de leptina, pero es que su cerebro tampoco responde muy bien a ella, tampoco acciona como debería accionar. Este factor de saciedad circulante no hace su función como debería por sobreexposición. O sea, es el pez que se muerde la cola. No sé si alcanzas a ver el asunto, pero si no sabes sobre la resistencia a la insulina, busca mis videos. Pero básicamente el paciente va engordando y mientras más va engordando, empeora el nivel de leptina, se eleva más con el tiempo, se genera resistencia a ella y el paciente mientras más engorda, más come. Más come no porque la leptina no exista en su cuerpo, sino porque está tan expuesto a ella que termina desarrollando resistencia. Y al generar resistencia ya no hace su función y se vuelve este pedazo de información de la leptina se vuelve una pieza clave en la obesidad, porque esto es un puto rompecabezas que hay que armar. O sea, esto no es solamente la insulina, esto no es solamente la leptina, esto no es solamente los carbohidratos o el azúcar o la grasa o las mezclas o el superávit calórico o la falta de ejercicio o el problemas para dormir o los problemas digestivos o la falta de hidratación o los problemas del ritmo circadiano. Son todo el desmadre que hay que armar, hay que armar el desmadre. Y este pedazo de información de la leptina es clave. Es clave que lo entiendas tú que crees que te falta fuerza de voluntad, tú que crees que estas dietas no son para ti, tú que crees toda una serie de cosas que no son ciertas, tú que crees que hay que morirse de hambre para poder adelgazar, tú que crees que hay que estar contando cantidades y calorías necesariamente para poder perder grasa, tú que crees que la única forma de perder grasa es dejar de comer grasa. No, para nada. Espero que este video te haya podido ayudar. Soy Yusef Díaz. Ya sabes que muchos de mis videos están hechos así como este. Sí, yo prefiero que te sirva, que te funcione, darte una buena información, que te ayude. Y bueno, no importa. Era esto o no hacer el video. Y yo creo que vale más hacer el video. Te mando un abrazo, un beso. Nos vemos pronto. Bye.